Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 88 del curso de precálculo. En la lección anterior estábamos viendo la periodicidad de las funciones circulares. Dijimos que las 6 funciones circulares son periódicas y eso quiere decir que todas ellas se repiten sus valores según a cualquier valor del dominio de ellas se le añade una cantidad real positiva y fija, ¿ok? Y vimos que las funciones circulares seno, coseno, secante y cosecante eran periódicas con periodo 2π. Y estábamos viendo el segundo ejemplo que nos indica que las funciones tangente y cotangente, las otras dos que faltan, también son periódicas pero con periodo pi, un pi. Y ya habíamos considerado, ¿verdad? Estamos discutiendo más bien la situación o el caso de la función tangente, en donde ya hayamos visto que efectivamente si yo a un valor del dominio de la función tangente le sumo la cantidad pi, la función tangente vuelve a repetir su valor. Nos falta ver que efectivamente la cantidad pi es el periodo de esa función periódica. Y para eso tenemos que ver que pi es el valor real positivo constante más pequeño que se le puede sumar al elemento t en el dominio de la función tangente para que esta, la función tangente, logre repetir su valor. ¿Okay? Bien, eso es lo que quiere decir que es el periodo de una función tangente, ¿verdad? De una función periódica, perdón. El número real positivo constante más pequeño que yo le tengo que sumar a cualquier valor del dominio de la función para que esa función vuelva a repetir su valor. Bueno, pues mire, si consideramos la distancia d sub 1 menor que pi, que es esta que está aquí, esta distancia que va desde aquí hasta aquí, que fíjense que obviamente es menor que pi, que supuestamente es el periodo de la función tangente, vea que el punto trigonométrico que corresponde a t más d sub 1 sería este punto que le voy a asignar esas coordenadas x2, y2. Míralo aquí. El punto trigonométrico p de t más d sub 1 tendría que, determina así. Caminamos la distancia t y después caminamos la distancia d sub 1, que es ese pedacito que está ahí, y llegamos a ese punto, pues ese es el punto trigonométrico que corresponde a t más d sub 1, y le estoy asignando las coordenadas x2, y2. ¿Por qué no le asigno coordenadas x1, y1? Porque si usted va al final de la lección anterior, yo usé x1, y1 para otro punto, ¿verdad? Cuando estábamos discutiendo el hecho de que la función tangente repetía su valor cuando yo al valor del dominio de la tangente le añadía la cantidad pi. Así que por eso que ahora estamos usando x2, y2. Bueno, pues fíjense lo siguiente. Si yo busco la tangente de este número t más d sub 1, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que dividir la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a t más d sub 1, que es y sub 2, mírenla aquí, entre la abscisa de ese punto, que es x sub 2, ¿verdad? Y fíjense que eso no es lo mismo que la división de esta y, de este otro punto p de t, entre esta x, ¿verdad? Y eso me daría entonces la tangente de este. Según esto entre esto es la tangente de este número, pues esto entre esto es la tangente de este que está aquí, de t. Y digo que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque mire, y sub 2 claramente es diferente de y, porque es de hecho más larga. Y x sub 2 es diferente de x, de hecho es más cortita que x, ¿ves? Así que la división de esto entre esto puede ser que me dé igual, pero en general no va a ser igual que la división de estos dos, ¿verdad? Pero si fueran iguales, de la única forma en que eso pudiera ser igual es que los triángulos de rectángulos determinados por P de t, que sería este triángulo rectángulo que está aquí, y por P de t más d sub 1, que sería este otro triángulo rectángulo que está aquí, si fueran semejantes. Y usted se da cuenta que no son semejantes, ¿verdad que no? Porque fíjese que, obviamente, primeramente, note que los ángulos correspondientes no son congruentes, ¿verdad? Porque la primera condición para que dos polígonos sean congruentes es que tengan los ángulos correspondientes congruentes. Y la segunda condición, entonces, los lados correspondientes sean proporcionales. Usted pueda formar proporciones entre ellos, ¿se acuerda? Esa es la definición que vimos para polígonos semejantes en el curso de geometría. Y aquí, obviamente, los ángulos de este triángulo no son congruentes con los ángulos de este. Así que este triángulo en general, bueno, en general no, de hecho, no es congruente con esta. Así que, por lo tanto, esa división no tiene que darme igual que esta división, ¿verdad? Bien, eso es lo que explicamos aquí. Así que por eso d sub 1, esa cantidad no puede ser periodo de la función tangente, porque yo no logré repetir el valor de la función tangente al caminar o al añadirle a la t esa cantidad d sub 1, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense que esta otra cantidad que estoy llamando d, que es esta distancia que va desde aquí hasta aquí, que es también menor que pi, ¿verdad? Porque pi, recuerden que es la distancia desde aquí hasta acá, y esta que estoy considerando la d es desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Como se marca en el diagrama, determina un punto P de t más d, que sería P de esta distancia t más la distancia d, me llega a este punto, ¿verdad? Y ahí llego al punto trigonométrico P de t más d, t más d, ¿verdad?
Y fíjese que yo digo que tiene coordenadas ese punto P de T más D negativo X, Y. ¿Por qué? Porque fíjense que estos dos triángulos rectángulos que determinan el P de T y el P de T más D son congruentes, mire. O sea, más bien, tienen esta propiedad, mire. Cuando yo caminé desde aquí hasta aquí, llegué a una altura que es la misma altura de esta, ¿verdad que sí? Y, ¿verdad? Y entonces fíjense que este lado tiene que ser congruente con este, porque ¿cuánto mediría este lado? Pues como esto es un triángulo rectángulo, este es la hipotenusa y este es un cateto, pues sería la raíz cuadrada del 1 al cuadrado, que es 1, menos allá al cuadrado, ¿verdad? Eso sería la X. Y acá, ¿cuánto es que mide esta X? Pues también por ser un cateto sería la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 1 al cuadrado, menos la medida de este otro cateto, que es Y al cuadrado. Así que también daría la raíz cuadrada de 1 menos Y cuadrado, igual que aquí. La raíz cuadrada de 1 menos Y cuadrado, así que eso da la X. Así que este lado es congruente con este, ¿verdad? Y por lo tanto, el número que está aquí no es X, el que está aquí es X, porque X fíjese que una distancia que es positiva. Aquí está la X, ¿verdad? Pero el que está aquí es, en vez de ser X, es negativo X. Por eso es que las coordenadas de este punto serían negativo X, pero otra vez la Y positiva, ¿verdad? La Y, igual que acá. Y entonces, si yo busco la tangente de P de T, ¿verdad? La tangente de T más D, perdón, de T más D, la tangente de este número, T más D, sería la división de la ordenada de ese punto trigonométrico que es Y, entre la abscisa de ese punto que es negativo X. Y fíjense que esto se escribe cambiando el signo al frente y en el denominador, según la regla de signos de una fracción, negativo de Y entre X. Y eso no da lo mismo que la división de esta Y entre esta X, que sería entonces la tangente de este número T, ¿verdad? Fíjense que de hecho el valor de E, la tangente de T más D, es el negativo del valor de la tangente de T. ¿Ves? Así que fíjense que el valor que obtengo para la tangente no es el mismo cuando yo le añado a la T, que es un valor del dominio de la función tangente, la cantidad D. Por lo tanto, D tampoco puede ser periodo de la función tangente, ¿verdad? Por lo tanto, D tampoco puede ser periodo de la función tangente. Muy bien. Así que por lo tanto, fíjense que distancias como estas, que producen un triángulo rectángulo que no es semejante ni siquiera al triángulo rectángulo que determina el punto trigonométrico que le corresponde al número T original, ni distancias que determinan un punto que determinan un triángulo rectángulo que es congruente con el triángulo rectángulo que determina el número T original, ninguna de las dos, en ninguno de los dos casos se repitió el valor de la tangente, ¿verdad? Y esas son las dos posibilidades. Así que por lo tanto, la cantidad más pequeña que yo le puedo añadir a la T para que la función tangente vuelva a repetir su valor es la pi. Y por lo tanto, pi es el periodo de la función tangente, ¿ok? Bueno, vamos a hacer aquí un resumen, ¿verdad? Resumiendo. Mire, primero, y en este resumen establecemos dos cosas que usted también tiene que aprender de memoria. Recuerde que en el curso de trigonometría, que es parte de la integral del curso de precálculo, hay que aprender muchas cositas, muchos detallitos de memoria, porque usted lo va a usar mucho en los cursos de matemáticas, en este mismo curso lo va a usar más tarde, en los cursos de matemáticas más avanzadas, en los cursos de física y en los cursos de ingeniería, así que usted va a ser un ingeniero que tenga que tomar luego, ¿ok? Así que estas otras dos cositas que vamos a indicar aquí también las debe memorizar. ¿Y cuál es la que vamos a recordar aquí? Que las funciones circulares seno, coseno, secante y cosecante son periódicas con periodo 2pi. Eso es lo primero. Las funciones circulares seno, coseno, secante y cosecante son periódicas con periodo 2pi. Y lo segundo es que las funciones tangente y cotangente, las funciones circulares
tangente y cotangente también son periódicas. Pero el periodo, en vez de ser 2pi, como en el caso de del seno, el coseno, la secante y la cosecante, el periodo es pi. Son periódicas con periodo pi, ¿ok? Bien, ahí tiene dos cositas más que hay que recordar, tenerlas ahí, a la flor de la memoria, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver el siguiente teorema que tiene que ver también con funciones periódicas, ¿ok? Sea f una función periódica con dominio f siendo los números reales y con periodo p. O sea que p es el número real positivo constante más pequeño para el cual la función f logra repetir su valor en el alcance cada vez que yo le añada esa cantidad p a cualquier valor del dominio de la función f, ¿okay? Que recuerden que estamos escogiéndolo como el conjunto de los números reales. Entonces, sea n cualquier número natural. Entonces, el valor de la función f en x es lo mismo que el valor de la función f en x más un número natural, un múltiplo natural más bien, del periodo p. ¿Okay? Y eso para todo x en el dominio de esa función, que recuerde que hemos dicho que va a ser los números reales, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo ese teorema? Voy a recordar aquí la función tangente, ¿verdad? Recuerde que este diagrama, de hecho, yo había hecho lo siguiente también. Había tomado este punto que está aquí abajo, porque ese punto que estaba aquí era el punto al cual yo llegaba cuando a la t yo le sumaba la pi, la mitad del círculo unitario, ¿se acuerdan? Pues mire, fíjese que cuando yo llegué de aquí, de t, y le sumé una vez pi, llegué aquí. Y encontramos que ahí, por tener estas coordenadas negativo x, negativo y, la tangente de t más pi era lo mismo que la tangente de t, porque al dividir menos y entre menos x da lo mismo que dividir y entre x, ¿verdad? Porque a pesar de que estos son negativo entre negativo da positivo, y daría y entre x, ¿verdad? Bien, ahí fue al punto que yo llegué cuando sumé pi una vez. Pero si yo sumo pi dos veces a t, ¿a dónde llego? Pues tengo que mirar pi una vez y pi otra vez. ¿Y a dónde llego? Al punto trigonométrico original, ¿verdad? Y claro, vuelve a repetir su valor, la tangente, porque si otra vez y entre x, el mismo valor que cuando estábamos en t, en p de t, ¿verdad? Pero ahora llegamos a p de t más 2pi. Y si yo cojo y sumo, consigo el punto p de t más 3pi, pues ahora tengo que partir desde el punto p de t y caminar 3pi. 1, 2 y 3, y llego a este que está aquí, ¿verdad? Y claro, sus coordenadas van a ser estas, y por lo tanto la tangente de p de t más 3pi será negativo y entre negativo x, que es lo mismo que y entre x, el mismo valor que la función original, ¿ves? Y fíjense que así cada vez que yo añada un múltiplo del periodo, vuelvo a repetir el valor de la función, ¿ves? Bien, pues eso es lo que nos dice ese teorema. Vamos a hacer la demostración, ¿ok? Y déjenme indicarle que la demostración de este teorema requiere el uso de lo que se conoce como la inducción matemática, que fue lo que estudiamos en el primer tema del curso de álgebra avanzada, ¿se acuerdan? ¿Y por qué vamos a usar inducción matemática? Porque fíjense que ese teorema, al igual que todos los teoremas que usted prueba por inducción matemática, dependen de algún número natural. Mira que aquí dice, sea n un número natural, entonces f de x va a ser f de x más n, un número natural, por el periodo p, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer la prueba y vamos a indicar que efectivamente vamos a usar inducción matemática, ¿ok? Bien, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Mire, fíjese,
El teorema dice que la f es una función periódica con periodo p. ¿Okay? Así que por hipótesis de ese teorema, f es una función periódica con periodo p. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es, la función f repite su valor cuando a cualquier valor del dominio x yo le añado esa cantidad p. ¿Sí? Donde p, recuerde que es un número real positivo fijo. ¿Ok? Para todo x en el dominio de esa función, que recuerde que estamos diciendo que son los números reales. ¿Ok? Y p es el real positivo fijo o constante, ¿verdad? Más pequeño para el cual esto ocurre. ¿Okay? Bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la demostración por inducción, ¿verdad? Ya que establecimos la hipótesis del teorema, vamos a pasar a los dos pasos que requiere la demostración de un teorema por inducción, ¿verdad? ¿Se acuerda que eran dos pasos? Primeramente, usted verificaba que su teorema era cierto para un valor mínimo del número natural del cual depende. Fíjese que aquí dice n un número natural, o sea que eso quiere decir que el valor mínimo que yo puedo coger para n es 1, el natural más pequeño, ¿verdad? Pero algunas veces algunos teoremas son ciertos del 2 en adelante, o del 7 en adelante, o del 11 en adelante, cosas así, ¿verdad? Y lo que usted demuestra es que efectivamente para ese valor mínimo del número natural el teorema es cierto. Pero como aquí no dice nada, pues se supone que el teorema es cierto desde que la n vale 1. ¿Sí? Así es que primero verificamos que el teorema es cierto para n igual a 1, que es el valor más pequeño de los naturales, ¿verdad? Y como aquí no se especifica nada, pues se supone que sea cierto para el n más pequeño, el natural más pequeño. Esto es, perdónenme, esto es, si yo en el teorema que dice que f de x va a ser igual a f de x más np, sustituyo la n por 1, que es el valor que estoy verificando, me dirá f de x será igual a f de x más 1 por p. F de x debe ser igual a f de x más 1 por p, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que esto es f de x más 1 por p, que es p. Y efectivamente, por la hipótesis de inducción, del teorema, perdón, f de x más, mira aquí, por la hipótesis de inducción, f de x es lo mismo que f de x más p. Así que efectivamente, esto que está aquí es cierto si la n vale 1, porque me sale entonces esto, que es lo que dice la hipótesis del teorema, ¿verdad? Y esto es cierto por la hipótesis del teorema, que es que la función f es periódica con periodo p, o sea que cada vez que yo al valor del dominio de la función x le añada la cantidad p, el valor de la función repite, ¿verdad? Muy bien. Segundo, el segundo paso en la demostración de inducción, recuerde que es que usted supone que el teorema es cierto para algún valor natural llamado k, y ve que entonces esa suposición de que eso es cierto implica que el teorema va a ser cierto para el número natural que le sigue a k, que sería el número natural k más 1, ¿verdad? Así que segundo, suponemos que el teorema es cierto para el natural llamado k. Y vemos
que eso implica que el teorema es cierto para el natural que le sigue acá, que es el K más 1, ¿ok? Y entonces, esto que estoy suponiendo que es cierto, se llama la hipótesis de inducción del teorema, ¿ok? Esto es nuestra hipótesis de inducción es que f de x es igual a f de x más kp, ¿verdad? Porque fíjense que estoy suponiendo que el teorema que dice que f de x es igual a f de x más np es cierto si la n vale k. Así que estoy suponiendo que es cierto que f de x es igual a f de x más ese número natural que estoy llamando k, más k por p, ¿verdad? Y tengo que ver entonces que eso implica que el teorema es cierto cuando la n vale k más 1. Así que, y tengo que ver, y tenemos que ver, seguimos acá. El teorema que dice esto, que f de x es igual a f de x más n por p, pues es cierto cuando la n valga k más 1, que f de x será igual a f de x más, y en vez de n, k más 1 por p. ¿Sí? Ajá, exacto. Muy bien, y eso es para todo x en el dominio de la función que estamos suponiendo que son los números reales, ¿verdad? Bien. Bueno, pues a ver si es verdad. Ya le digo, bueno, pero esto que yo quiero ver, pero esta expresión f de x más k más 1 por p, que yo quiero ver que es igual a f de x, se puede escribir así. F de x, y aquí fíjense que podría aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ¿verdad? Y sería k por p más 1 por p, que es p, ¿verdad que sí? Así que esto es lo mismo que f de x más kp más p. Y aquí dentro estoy sumando 3 números. Y como usted suma 3 o más números, usted puede asociar como usted quiera. Yo asocio los primeros dos, ¿verdad? Esto es lo mismo que f de x más kp más p. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora, fíjese que esto que está aquí, x, ¿verdad? Asocié los primeros dos. F de, asocié estos dos y más p. Vea que esto que está aquí es un elemento de los números reales, ¿verdad que sí? Porque recuerde que la x es un número real, la k es un número natural y la p es un número real positivo fijo, ¿verdad? Así que la suma de esto, que es un número real, más esto, que es la multiplicación de los números reales, da un número real. O sea que esto es un elemento del conjunto, que es el dominio de la función f, ¿verdad que sí? Que recuerde que eran los números reales. Y aquí dice que en la hipótesis de inducción, perdón, la hipótesis del teorema dice que si yo tengo f de un número que está en el dominio de la función, más la p, da la función de este número, ¿verdad que sí? La función de un número que esté en el dominio de la función, más p, da la función de este número, ¿ok? Así que esto se reduce a f de x más kp. Esto por la hipótesis del teorema, no de inducción, ¿ok? Que lo dice aquí. F de x va a ser lo mismo que f de x más p, donde la x es cualquier número real. Y como aquí yo tengo f de esto, y esto es un número real, más p, un número real más p, pues me puedo olvidar de la p y quedarme nada más con el f de la x, el f de esto primero que está aquí. Ahora, la hipótesis de inducción dice, lo que estoy suponiendo que es cierto, dice que f de x más kp es lo mismo que f de x, ¿verdad? O sea que estoy suponiendo que el teorema original es cierto si la n vale k. Y aquí lo tenemos, f de x más kp da lo mismo que f de x. Y aquí yo tengo que f de x más kp, esto que está aquí. Y dice aquí por nuestra hipótesis de inducción que eso es lo mismo que f de x. Y esto será igual a f de x. Y esto por la hipótesis de inducción. Ahí la aplicamos, ¿lo ven?
Fíjense que aquí hay dos hipótesis. La del teorema, que es f de x es lo mismo que f de x más p, y la de inducción, que es que f de x igual a f de x más kp. ¿Ok? Bueno, pues vamos a pasar una rayita aquí porque esto es lo que tenemos viejo, ¿verdad? Y ahora decimos finalmente. Luego, por la ley transitiva de la igualdad, si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, pues esto que está aquí es igual a esto, ¿verdad que sí? Y por la ley simétrica también, esto que está aquí es igual a esto. Si esto es igual a esto, yo puedo decir que esto es igual a esto, ¿verdad que sí? Luego, por las leyes transitivas y simétricas de la igualdad, por lo tanto, debido a las leyes transitivas y simétricas de la igualdad, tenemos que f de x es igual a f de x más k más 1 por p. ¿Okay? Y eso es lo que yo quería ver, ¿verdad? Queremos ver que f de x es lo mismo que f de x más k más 1 por p. ¿Y de cómo se usó la ley transitiva y simétrica? La transitiva aquí, mire, si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, pues lo primero, f de x más kp más k por 1 por p es igual al último, que es f de x. ¿Y dónde está la simétrica? Pues entonces para decir que f de x es igual a esto, f de x más k más 1 por p. ¿Okay? Y ahí tendríamos entonces la prueba de ese teorema por inducción. Hicimos los dos pasos. ¿Okay? Bien, bueno, pues ahora ejemplos de aplicación de esta teoría de las funciones periódicas y usando este teorema, a ver cómo nos ayuda, ¿verdad? Ejemplos. Primer ejemplo, dice lo siguiente. Si f es una función periódica con periodo 3, y si conocemos los valores en el conjunto S igual a f de x, donde la x está en este intervalo que va desde 0 hasta antes del 3. Exprese los siguientes valores funcionales en términos de valores en el conjunto S, en este conjunto que está aquí, ¿ok? Y el primero, la A, dice f de 11, ¿ok? F de 11. Bueno, ¿qué me están pidiendo aquí? Que el valor funcional de esa función periódica con periodo 3 evaluada en 11 sea f de algo donde ese algo esté entre 0 y 3, no en 11, 0 y 3. O sea que yo tengo que reducir ese 11 a un valor que quede entre 0 inclusive y 3 no inclusive. ¿Okay? ¿Cómo lo haremos? Pues mire, ¿cómo nos ayuda aquel teorema? Fíjese, yo puedo escribir f de 11 del siguiente modo, f de. Y fíjese que dice aquí que yo puedo escribir f de algo como f de algo más un múltiplo del periodo, ¿verdad que sí? Así que yo quiero escribir eso como f de algo más un múltiplo del periodo que es 3.
y que me dé claro lo que está aquí, 11. ¿Qué múltiplo yo tengo que coger del periodo? Un número natural, un múltiplo natural. 1 por el periodo, 2 por el periodo, 3 por el periodo, 4 por el periodo, etc. ¿Verdad que sí? Vamos a coger el caso en que la n valga 1. Por ejemplo, esto tendría f de ¿qué? Más 1 por 3. Bueno, 1 por 3 da 3, ¿verdad que sí? Y para llegar a 11, 3 más ¿cuánto da 11? 3 más 8. Así que f de 11 es lo mismo que f de 8 más 1 por 3, ¿verdad que sí? Porque 1 por 3 da 3 y 3 más 8 da 11. Bien, fantástico. Y entonces, fíjense que aquí yo tengo eso escrito de esta manera. F de algo más un número, un múltiplo natural de P, del periodo que está ahí, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice ese teorema? Que si usted tiene escrito el valor funcional de una función periódica como f de algo más un múltiplo natural del periodo, yo me puedo olvidar de este número que es el múltiplo natural del periodo y quedarme nada más que con la f de la x, ¿verdad que sí? O sea, yo puedo escribir eso como f de x y se acabó. O sea, que esto yo lo puedo escribir como f de 8, olvidarme de ese múltiplo del 3, ¿verdad que sí? Así que sería f de 8, ¿verdad? Pero f de 8, fíjense que no está en S, ¿verdad que no? Porque para estar en S, el x que yo tengo aquí, que aquí es 8, tiene que estar ¿dónde? Desde 0 hasta antes del 3. Y el 8 no está desde el 0 hasta antes del 3. Así es que esta no es la forma correcta de yo escribir, o más bien, no es correcta, pero no conveniente de yo escribir el f del 11. Y dice, bueno, vamos a remediarlo. Vamos a coger entonces, en vez de 1 por 3, vamos a coger 2 por 3, que es el siguiente múltiplo natural del periodo, ¿verdad que sí? A ver qué nos da. Sería f de algo más 2 por el periodo, ¿verdad que sí? Pero 2 por el periodo, 2 por 3 da 6, y para llegar a f de 11 me falta sumarle 5, ¿verdad que sí? 5 más 2 por 3, que es 6, 5 más 6, 11. Fantástico. Y entonces, ¿qué me dice el teorema anterior? Que yo tengo f de algo más un múltiplo del periodo, yo me puedo olvidar del múltiplo del periodo y quedarme con el f del algo nada más. O sea que yo puedo olvidar de este múltiplo del periodo y quedarme con f de 5 nada más, ¿verdad que sí? F de 5. Pero f de 5 tampoco está en S. Porque fíjense que para estar en S, esta x tiene que ser un número que está desde el 0 hasta antes del 3. Y el 5 se pasa del 3. Así que ese no es el n que me conviene usar, ¿verdad? Fíjense que yo puedo escribirlo así, f de d en vez de algo más 2 por 3 más 3 por 3, el siguiente múltiplo natural del periodo que está ahí, ¿verdad? ¿Cuánto más 3 por 3? Pues 3 por 3 es 9 más 2, ¿verdad que sí? Eso da 11, lo que teníamos al principio, ¿verdad que sí? Y esto sería f de... Entonces, ¿cuánto? Bueno, pues como tenemos aquí f de algo más un múltiplo natural del periodo, este múltiplo natural del periodo yo me puedo olvidar y quedarme, mírenlo, con el f del algo nada más, f del 2. Y al llegar aquí, estamos finalmente en S. Así que f de 11 es lo mismo que f de 2, y el 2 es un valor entre 0 y 3, así que por lo tanto el valor de f de 2, que es lo mismo que f de 11, está en el conjunto S. ¿Ok? ¿Se fija? Y usted dirá, bueno, fantástico, así que esto es lo que yo necesito, ¿verdad? Esto que está aquí. Para llegar, ¿verdad? Que teníamos que multiplicar el periodo por 3 y añadirle algo, y el algo finalmente quedaba entre 0 y 3. Y usted dirá, bueno, si yo tuviera que buscar, ¿verdad? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección, ¿verdad? Continuaremos en la segunda parte viendo, ¿verdad? Lo que sigue, los ejemplos que vienen detrás. De hecho, vamos a terminar este, que nos falta muy poco. ¿Cómo yo puedo obtener esto, verdad? Porque usted dirá, bueno, si fuera f de 1000, yo tengo que seguir aumentando los múltiplos del periodo hasta llegar a lo que yo necesito. Mire cómo usted puede encontrar estos numeritos. Este y este. El periodo ya no me los dan, ¿verdad? Ese no cambia nada. Pues miren, fíjense lo que yo voy a hacer. Yo voy a coger el 11, que es el número que me daban, y lo voy a dividir entre el periodo, que es 3. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto es 11 entre 3? 3. Y 3 por 3 da 9, y al restarlo da 2. Pues mire, este es el número x, ¿verdad? Es el número x de nuestro periodo, de nuestro teorema. Este es el número n de nuestro teorema. Y este es el número p de nuestro teorema, ¿ok? Así es que ahí tenemos los tres valores que necesitamos, haciendo esa división tan sencilla como esa, ¿eh? Y digo, por lo tanto, f de 11 es f de el x, que es 2, que es el residuo en esa división,
más este múltiplo natural del periodo que es 3. Y ya tendríamos la contestación seguidita, ¿ok? Bueno, pues con eso terminamos ese ejemplo definitivamente. Y vamos a ver ejemplos adicionales en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.